Durante mi niñez, mi familia era como una gota de agua en un gran río, nunca permanecíamos en un mismo lugar por mucho tiempo. Nos mudamos a Rhode Island cuando apenas tenía 8 años, y permanecimos allí hasta el momento en que tuve que irme a la universidad en Colorado Springs. La mayor parte de mis recuerdos son de cuando vivíamos en Rhode Island, pero hay en mi memoria diversos recuerdos de los lugares en donde habité con mi familia cuando era mucho más joven. La mayoría de esas memorias son poco claras y sin sentido alguno, como el perseguir a otro niño en una casa ubicada en Carolina del Norte, intentar construir una balsa en el patio de un departamento en el que vivía en Pensilvania, y cosas como esas, pero hay demasiadas memorias que permanecen tan claras como el agua, como si hubiesen ocurrido el día de ayer. Vivíamos en una casa en las afueras de la bulliciosa ciudad de New Vineyard, Maine. Era una casa grande, en especial para una familia de 3 integrantes. Había una serie de cuartos que estaban totalmente desocupados, a los cuales no entré durante todo el tiempo que viví en esa casa. Supongo que era un desperdicio de espacio, pero era lo único que pudo rentar mi papá, que le quedaba cerca de su trabajo. Yo recuerdo que un día después de mi cumpleaños tuve una fiebre tremenda. El doctor me dijo que tenía mononucleosis y para mí significaba más fiebre y que no podría salir a jugar ni a la escuela por mínimo 3 semanas. Era un momento terrible para permanecer en cama y guardar reposo. Estuvimos empacando para mudarnos a Pensilvania y casi todas mis cosas estaban dentro de las cajas y maletas, dejando mi cuarto casi vacío. Mi mamá me llevaba agua mineral y algunos libros varias veces al día. Era lo único que me serviría de entretenimiento en esas semanas de aislamiento. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Bocón, pero yo siento que fue una semana después de que me diagnosticaron la mononucleosis. Mi primer recuerdo de esa pequeña criatura fue de cuando le pregunté cómo se llamaba. Me dijo que lo llame señor Bocón, porque tenía una enorme boca, y ahora que lo pienso, todo en su cara era enorme en comparación a su cuerpo, su cabeza, sus ojos y sus arrugadas orejas. Pero su boca, indudablemente, era lo más enorme. Yo le mencioné que era muy parecido a un Furby. Mientras miraba uno de mis libros, el señor Bocón se detuvo y me miraba extrañado, al mismo tiempo que me preguntaba qué es un Furby. Yo le respondí que era un juguete peludo con orejas enormes, al que puedes acariciar y alimentar, algo así como una mascota real. El señor Bocón me comentaba que yo no necesitaba uno de esos, que no era lo mismo que tener un amigo real. Tengo el vago recuerdo de que el señor Bocón siempre se esfumaba de mi cuarto cada vez que mi mamá entraba a mi habitación. Se camuflajaba bajo mi cama y me dijo que no quería que mis papás lo vieran, tenía miedo de que ya no lo dejasen jugar conmigo. No hicimos mucho en los primeros días. El señor Bocón lo único que hacía era ver mis libros, fascinado con las fotografías e historias. En la tercera o cuarta noche, no recuerdo bien, me despertó con una enorme sonrisa en su cara. Él me dijo que quería jugar un nuevo juego, y debíamos de esperar hasta después de que mi mami venga, porque era un juego secreto. Mi mamá me llevó más libros y un refresco. A la misma hora, el señor Bocón se deslizó desde debajo de la cama y me agarró de la mano. Me dijo que iríamos al cuarto que se ubica al final del pasillo. Yo me negaba lo más que pude, pero el señor Bocón seguía insistiendo hasta que le dije que sí. Ese cuarto, recuerdo que no tenía muebles ni tapiz, lo único visible era una ventana del lado opuesto a la puerta. El señor Bocón corrió a través de todo el cuarto y empujó firmemente la ventana, dejándola un poco abierta. Él me insistió en mirar hacia el piso afuera, aunque estábamos en el segundo piso. La caída era aún más alta porque estábamos sobre una colina. A él le gustaba mucho jugar a fingir en ese lugar. Suele fingir que hay un enorme y suave trampolín desde abajo y brinca. Me propuso brincar y me dijo que si lo hacía, si es que yo lo creía con todas mis fuerzas, rebotaría como si yo fuera un balón. Él quería que yo lo hiciese también. Yo le dije que era muy alto. Él me dijo que eso lo hacía divertido, pues no sería tan divertido si diera un brinco tan corto. Era mejor que rebotar en un auténtico trampolín. El señor Bocón recordaba dejarse caer en el fresco aire y rebotar en algo que le era imposible ver con sus ojos, pero el realista en él prevaleció. Yo le dije que quizás después, en otra ocasión, no sé si yo tenga tanta imaginación como el señor Bocón, podría fracturarme un hueso. La cara del señor Bocón se contorsionó expresando un gruñido, pero fue momentáneo. Decepcionado, se metió debajo de mi cama por todo el día y permanecía quieto. A la mañana siguiente el señor Bocón llevaba una pequeña caja. Me decía que quería enseñarme malabares. Me mencionaba que habían unas cosas que debía usar para practicar previo a mi primera lección. Me pidió mirar la caja y, oh sorpresa, habían demasiados cuchillos. En mi mente pensaba que mis papás me matarían. Gritando le avisé a mis padres que el señor Bocón
Bocón introdujo cuchillos a mi habitación, algo que mis papás me tenían prohibido tocarlos. El señor Bocón me gruñó y me dijo que era muy divertido jugar con eso. Él quería que yo también me integrase en su juego. Alejé violentamente la caja de mi vista, a la vez que le decía que no puedo porque me regenerarán. Le expliqué que los cuchillos no eran seguros para que un niño juegue con ellos. Las cejas del señor Bocón fruncían el ceño como señal de molestia. Tomó la caja de cuchillos y se escondió bajo mi cama. Así se la pasó todo el día. Yo reflexionaba qué hacía todo el tiempo debajo de mi cama. A partir de allí tuve muchos problemas para conciliar el sueño. El señor Bocón me dijo que había colocado un trampolín real y auténtico afuera de la ventana, tan enorme que la oscuridad era incapaz de iluminarlo. Siempre me negaba y trataba de volver a dormir, pero el señor Bocón no dejaba de insistir. Tuvieron veces que se quedaba a mi lado en mi cama hasta el amanecer, animándome a saltar. Para mí ya no era tan divertido jugar con él. Una mañana mi mamá fue hacia mi cuarto y me dio permiso de salir a tomar aire fresco. Pensaba que era algo que yo necesitaba, especialmente porque estuve aislado en mi habitación por todo ese tiempo. Emocionado, corrí hasta el patio con la esperanza de sentir la luz del sol en mi rostro. El señor Bocón me esperaba, quería que yo viera algo. Yo debía darle una mirada fea porque después de ello me dijo que era seguro, que no pasaba nada. Lo perseguí hasta un viejo camino que corría a través de los bosques en el patio de mi casa. Era un camino importante para él, pues me dijo que tenía muchos amigos de mi edad. Cuando estaban listos él los llevaba por ese camino a un lugar súper especial. Yo todavía no estaba listo, pero algún día conocería ese lugar. En el recorrido a mi casa me preguntaba qué tipo de lugar estaba después de pasar ese camino. 2 semanas después de conocer al señor Bocón, la última de las cajas fue ingresada en el camión de mudanzas. Me fui adelante con mi papá, en un largo y extenso recorrido a Pensilvania. Estaba pensando en decirle al señor Bocón que ya me iba, pero considerando que en ese entonces tenía 5 años, sospechaba de las intenciones de la criatura a pesar de lo que me decía, y fue por esta razón que no le dije nada de mi mudanza. Eran las 4 a.m. Cuando mi papá y yo todavía estábamos en el camión de mudanzas. Mi padre esperaba llegar a Pensilvania a la hora del almuerzo, motivado con una enorme dotación de café y bebidas energéticas. Me acuerdo que parecía más un sujeto eufórico por correr una maratón que un tipo que se la pasaría sentado por un par de días. Muy temprano para ti, ¿no lo crees así?, afirmé con mi cabeza mientras la apoyaba en la ventana, esperando dormir un poquito antes de que salga el sol. Sentí la mano de mi padre en mi hombro, prometiendo que sería la última mudanza que tendríamos. Reconociendo lo difícil para mí que era el permanecer vivo con la mononucleosis, me dijo que una vez obtenida su promoción nos quedaríamos en un lugar permanentemente y haremos muchos amigos. En cuanto el camión se retiraba, vi la silueta del señor Bocón en la ventana de mi habitación, parado, despidiéndose de manera lastimosa con su mano. Ni siquiera me despedí, pero años después regresé a New Vineyard. El terreno de la casa estaba vacío, exceptuando los cimientos. La casa se quemó años después de que mi familia y yo nos retiramos de allí. Por mera curiosidad, busqué el camino que el señor Bocón me enseñó y cuando lo encontré, decidí seguirlo. Una parte de mí esperaba que el señor Bocón saltase sobre mí y de repente me asustase causándome un infarto, pero tenía la sensación de que el señor Bocón ya no estaba en ese sitio, como si de alguna forma estuviese amarrado a la casa que ya no existía. Ese camino llevaba a uno de los cementerios de New Vineyard. Me di cuenta de que la mayor parte de las tumbas pertenecen a niños menores de 9 años.